Listo, ahora sí. Es diferente al de otros países. Entonces, en las unidades de medida que lo usamos para la longitud, para la masa, para cierta capacidad, para el tiempo, incluso, también la electrónica no tiene su excepción. Nosotros, por ejemplo, conocemos el litro y el galón, ¿sí? Las conversiones entre la moneda, pues sabemos que está el peso, está el dólar, está la libra, está el yen, está el euro, etcétera, etcétera, y se tiene que hacer una conversión entre ellos también. Precisamente nosotros usamos los kilos o los gramos como unidad para medir el peso, y en otros países usan las libras, ¿sí? Nosotros usamos el centímetro, el milímetro, y en otros países usan la yarda, la pulgada, el pie, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, la electrónica no es su excepción. Podemos dar una breve introducción a lo que es el multímetro. Este multímetro, de hecho, se los recomiendo bastante. Si logran conseguir exactamente pues qué mejor, ¿no? Aquí está, de hecho, el modelo. Pero lo más interesante de este multímetro, obviamente tiene que tener estas funciones, pero lo mejor para mí es que este multímetro no es autorrango. Precisamente parte del tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir, profe, que no es autorrango? Precisamente, ojalá que la imagen sea tan clara como yo la estoy mirando acá. Tenemos, por ejemplo, esta función, esta como herradura que se ve aquí, habla del ohm, que es de la resistencia. Entonces, de donde marca esta señal, quiere decir que de aquí hasta acá, todo lo que está, todos los números que observamos aquí, es, digamos, la escala en la que vamos a medir. Si nosotros vamos a medir una resistencia, digámoslo así, de 100 ohms, entonces nos vamos a ir a la escala más grande que sigue, que sería esta, la de 200. Si yo mido una resistencia, por ejemplo, arriba de 200, que diga 220, entonces yo no puedo usar esta escala porque sería mayor. Y el multímetro se va a limitar a marcarme un 1 o a darme una señal que indique que el valor es incorrecto, que está más alto de lo que él está preparado para medir. Por eso tiene diferentes escalas. Por ejemplo, tiene 200, tiene 2K, que serían 2000, tiene 20K, que serían 4000. Aquí me lo taparon, pero tiene aquí 2M, que serían 2 millones, 20 millones, etcétera, etcétera. Con el voltaje, por ejemplo, pasa lo mismo. Ya habíamos visto la diferencia entre el voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna. Pero si se fijan, en este lado comenzamos con, me parece que es 200M. Si tiene una M minúscula, perdón, ahorita lo vamos a ver, quiere decir milis. Quiere decir que estamos midiendo abajo de un volt, son milivolts. Aquí luego tenemos un 2, 20, 200 y creo que son 100 aquí, o 1000, son 1000, si no mal. Son 1000, profe. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí. Entonces, en este caso, cuando tenemos, no sé, cualquier voltaje, supongan 5 volts, yo no puedo medirle con esta escala las más bajitas. Si yo le pongo con 2 volts, va a pasar lo mismo. El multímetro o me va a marcar un 1 o me va a dar cualquier señal que diga que el valor está arriba de la escala que tú seleccionaste. Entonces siempre tenemos que seleccionar una escala mayor a la que nosotros vamos a medir. El consejo aquí es, si tú desconoces el voltaje que vas a medir, usa la escala más grande. Digamos que van a medir un circuito que no conocen, que no tiene etiquetas, que no tiene, digamos, un manual que a lo mejor no está funcionando bien, etcétera, etcétera. Entonces, si van a medirle voltaje de corriente directa o cualquiera, usen la escala primero más grande y después vayan recorriendo hacia abajo. ¿Cómo se mueven entre escala y escala? Pues simplemente hay que girar esta perilla de aquí. ¿Sale? Si hablamos de voltaje de corriente directa, pues estamos hablando de este espacio que está aquí. Si hablamos de alterna, pues tenemos este espacio que está acá. Tenemos también para medir frecuencia, que sería esta función de por aquí. Tenemos la función de continuidad o diodos, que es la que tenemos acá.
Tenemos también para medir el amperaje de corriente directa y de alterna, y además para medir la capacitancia, ¿no? Para medir capacitores también. Por eso, en lo general, recomiendo este multímetro, porque a diferencia de otros, hay otros que son autorrango. Déjenme les muestro de nuevo acá. Hay otros como este que tengo acá. Voy a tapar la marca. Ahí está. Bien. Si se fijan, solamente tiene las funciones. Por ejemplo, aquí de voltaje, ahí donde estoy, tiene la función del voltaje, tiene la función del amperaje, tiene la función de frecuencia, etcétera, etcétera, e incluso hasta de temperatura, pero no tiene los rangos entre ellos. Lo que hace este tipo de multímetros es que te calcula el rango. Tú solamente lo colocas en la parte donde tú quieres medir y automáticamente te dice cuál es el valor de lo que tú estás midiendo. Entonces, no necesitas mostrarle, darle como una introducción más o menos de, ¿sabes qué? Vamos a medir voltaje y te anticipo que va a estar el rango entre 1 volt y 20. Estos multímetros tienen la capacidad de calcular por sí mismos el rango en el que estás trabajando, lo cual no es malo, es muy bueno. Les repito, es con el que yo trabajo, pero para ustedes que van comenzando les recomiendo más porque los forza a ustedes a primero calcular y entender un poquito mejor en lo que están trabajando. Entonces, si tienen chance, no han comprado multímetro, les recomiendo uno de estos. Este para mí es buenísimo. De hecho, yo vendí para comprarme el azul que les acabo de mostrar, pero empiecen con uno como este, ¿sale? No sé cuánto vaya a durar esto de que no nos veamos físicamente, pero les recomiendo que ahora sí ya comiencen a ver lo de su multímetro. ¿Va? Entonces, continuando con esto, en un multímetro por lo menos deberíamos de tener estas funciones. El voltio para medir el voltaje, el ohmio para la resistencia, el ampere, el watt, el hercio, el faradio y el henry. Vamos a ver cada una de ellas más adelante. Empezamos con el voltaje. Esa ya la habíamos definido. El voltaje, si se fijan en este caso, estamos hablando de corriente directa. Aquí tenemos otro multímetro donde también colocamos un rango. Esta imagen me gusta porque tiene precisamente el ejemplo de lo que acabo de hablar. Si se fijan, esta batería es de 12 volts, 12.5 nos está dando. Y para nosotros medir estos 12 volts no podemos colocarlo en el 2 porque sería demasiado bajo. Pero si lo coloco en el de 200 sería demasiado alto. Entonces yo voy a buscar el rango entre 2 y 20 para medir estos 12. Por eso coloco siempre la escala más alta, sin pasarse obviamente. ¿Sale? Lo único que va a pasar acá es que al momento de que yo le marque aquí al 200, este cero que está de este lado se va a recorrer y nos va a marcar un espacio más. Ahorita que hagamos los primeros ejercicios de conversiones lo vamos a notar. ¿Vale? Al voltaje también se le conoce con otros nombres, como es la presión, tensión, FEM, que es fuerza electromotriz, y potencial. De hecho, también logramos confundirlo a veces la FEM con el voltaje, el BRMS, que es con el que trabajamos la clase anterior. Tenemos el ohmio también. El ohmio es para medir resistencia. Si alcanzan a notar aquí en la imagen, tenemos una resistencia. Aquí tenemos, denme un segundito, tenemos
la imagen de... Listo. La imagen de otro multímetro manual, como el que les comentaba. Se fijan, más o menos estamos hablando de lo mismo. Ahorita, la función, obviamente, como estamos hablando de resistencia, pues la función es el ohm. Entonces, aquí esta resistencia me parece que va a ser de 1 kilo, si alcanzo a mirar bien. Entonces, creo que aquí debería de recorrerse un poquito más hacia el 2, porque marca menos de 1 kilo. Tienen una tolerancia a las resistencias, ya lo veremos en el tema. Pero, por ejemplo, observen en esta parte de aquí, el voltaje de corriente directa, también las mismas escalas. Aquí se ve un poquito más clarito. Tienen 200 milivolts, tienen 2 volts, 20, 200 y 1000 volts. ¿Sale? Este tipo de multímetros, les insisto, son los que yo creo que les pudieran funcionar mejor para empezar. Y no es necesario que gasten demasiado en uno de estos. Yo los he visto hasta en 200 pesos. ¿Va? Entonces, ¿cómo medimos resistencia? Exactamente igual que el voltaje. Tomamos nuestra medición con las puntas roja y negra del multímetro y lo hacemos de lado a lado. ¿Va? Obviamente esta resistencia tiene que estar aislada, me explico. Quiere decir que solamente esté esa resistencia. Ya hablaremos también del circuito serie y paralelo, donde si la resistencia está en contacto con otra resistencia, pues el valor de esas resistencias se pueden sumar o se pueden dividir. Ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante. Tenemos el amper. El amper ya lo habíamos definido también. Es la unidad de medida de la corriente. Ojo aquí, porque puede venir en el examen, para que lo anoten ahí en un ladito. Puede ser que el amper lo identifiquemos con la letra A, pero para ciertos cálculos, y sobre todo nosotros cuando veamos la ley de Ohm, vamos a utilizar la letra I mayúscula, ¿sale? De esta manera, I mayúscula. Así es como nosotros la vamos a identificar. Y que no se les haga raro también, a lo mejor en algún apunte, en algún libro, que lo identifiquen así como I mayúscula. El voltaje es con B mayúscula. Excelente. Recuerden que el voltaje era la fuerza, que hicimos el ejemplo en clase cuando nos tomamos de las manos, antes cuando se podía, y empezamos a jalar o a empujar, ¿no? Simulando la fuerza que implicaba una fuente. Ahora, no basta solamente con la fuerza, sino hay que ver el número de electrones que fluyen a través de esa fuerza o gracias a esa fuerza. Entonces, denme un segundito. Hola, Lubia. Te aparecen tres. ¿Sí me escuchan? Sí, Te deben de aparecer tres botones. El de la izquierda es para desactivar el micrófono y el de la derecha trae una camarita. Presiónalo para que se desactive. ok, ya vi cuál fue el problema. Gracias. Ya la activó y la volvió a... Mira, algo como esto, no sé si vean mi cámara, como lo que está aquí. Entonces simplemente si yo le doy aquí o si le doy acá ya no me van a ver. Va, bueno, mientras sigo lo de nosotros. Entonces les comentaba que definimos voltaje como la fuerza. El amperaje va a ser el flujo de, supongamos, una manguera de agua, ¿sí? O con agua, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos una manguera donde al momento de abrir la llave, pues va a fluir una cierta cantidad de agua. Pero ustedes saben que no es lo mismo una manguera que solamente sale muy poquita agua a una manguera que sale a chorro, ¿no? Entonces,
la presión con la que salga esa agua también influye. Y precisamente nosotros lo que queremos conocer con el amperaje es cuál es la cantidad de agua que está fluyendo por cuánto tiempo, ¿sí? O si está fija. Entonces, para eso tenemos el amper. El amper sería el flujo de electrones que precisamente van de un lado a otro. Con el ejemplo que dimos con los átomos, con el salto de electrones que ocupaba el lugar vacío del átomo que tenían al lado, ¿cuál es la cantidad de ese flujo? Gracias a la fuerza. ¿Y con qué fuerza? Entonces es lo que vamos a conocer como voltaje y como amperaje. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Creo que sí. Vientos. Otro nombre que se le da a la corriente sería intensidad, flujo, precisamente, y caudal, hablando de lo que les comentaba del agua, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide? Si se fijan, este ejemplo es muy, muy claro. Aquí tenemos nuestro multímetro, tenemos un foquito y tenemos una fuente, ¿sí? Esta fuente, al parecer, es de corriente alterna porque tenemos prendido un foco y además aquí nos dice que nos está dando 120 volts. Entonces, para medir nosotros la corriente, si lo hacemos como les comentaba en el ejercicio, en la imagen anterior, de esta manera, colocando la punta negra de un lado del elemento y la punta roja del otro lado del elemento, podemos dañar el multímetro. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos midiendo el flujo de electrones que está transcurriendo por este espacio. Entonces, para eso necesitamos interrumpir el circuito, que es lo que estamos haciendo acá. De hecho, aquí mismo también lo estamos haciendo. ¿Cómo es eso? En lugar de que este cable rojo vaya directamente al foco para alimentarlo y nosotros medir de esquina a esquina con nuestro multímetro, vamos a interrumpir. ¿Cómo es eso? Entonces, al interrumpir nosotros este circuito, vamos a usar el multímetro. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. El cable rojo primero va a ir al multímetro y el multímetro, su cable negro, va a ir al foco y del otro extremo del foco va a regresar a la fuente. Si se fijan, se hace como si se tomaran de las manos todos y se cierra un circuito, ¿sale? Pero el circuito aquí ya no solamente habla del foco y de la fuente, sino ya lo interrumpimos y le metimos el multímetro nosotros precisamente para ver la cantidad de electrones que está fluyendo por aquí. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Vamos a hablar de los watts. Los watts los vamos a identificar con la letra W. Es la unidad de medida de la potencia. También va a ser común que para algunos ejemplos o en algunos cálculos el watt lo identifiquemos con la letra P mayúscula, como está aquí. ¿Sale? Algunos multímetros tienen esa función. Hay otros que es como este, el batímetro. Son especiales para usarlos como herramienta, hablando sobre todo de la corriente alterna. Nosotros como técnicos en electrónica, les soy sincero, no creo que lo vayamos a usar. Al menos yo no he tenido la necesidad de comprar uno. Entonces, enfóquense mejor en un buen multímetro que en comprar un batímetro. No son tan comunes, les soy sincero. Y bueno, es la transformación de la FEM en potencia de trabajo. Equivale a 1 joule sobre segundo. ¿Qué es la FEM? Ya lo habíamos comentado hace ratito, es la fuerza electromotriz. ¿Sale? Para que quede a lo mejor un poquito más claro, equivale a 1 joule sobre segundo y que es la potencia de trabajo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando compramos nosotros un foco, que mamá nos mandaba a la tienda de, ve y tráeme un foco rápido, porque el que ya tenía se fundió. Cuando tú ibas con el señor de la tienda, tú pedías tu foquito y te decía de cuántos watts. Entre mayor sea el número de watts, más luz da, ¿cierto? Y esto quiere decir que es porque más potencia consume. Por eso habla aquí de potencia de trabajo. Y la fuerza electromotriz es precisamente cuando ustedes tienen algún motor
cuando ustedes tienen algún ventilador, cuando ustedes tienen un foco, cuando ustedes tienen una lavadora, un microondas, ¿cuánta corriente necesitan ustedes para que él funcione? Entonces, todo esto se mide en watts. Su recibo de la luz también se lo cobran en watts, ¿sí? Watts hora, o sea, durante cierta hora, ¿cuánto fue la corriente o el número de electrones que ustedes estuvieron consumiendo mientras estaban viendo la tele, mientras estaban lavando, mientras usaban la secadora, la aspiradora, la luz precisamente de su casa? Todo ese flujo de electrones que pasa a través de su medidor, Comisión lo calcula, lo mide, y es así como te hacen un recibo de la luz cada mes, cada 2 meses, no sé, en su caso. A eso es a lo que se refiere el watt. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, quiero pensar que sí. Cualquier cosa, también el profe Javo está ahí atento. Yo tengo otra máquina acá donde de repente volteo a ver el chat. Juan Miguel del Toro dice que sí, perfecto. Gracias. Continúo entonces. Ok, preguntaron que por qué era FEM. Es fuerza electromotriz. Juan Dorado, todo bien, perfecto. Gracias. Voy a continuar. Hablamos del hercio, ¿sí? De los hertz. Estos los vamos a identificar con las letras mayúsculas HZ. Es la unidad de medida de la frecuencia. La frecuencia la vamos a conocer como F mayúscula. ¿Va? Su multímetro debería de marcarles algo como esto. O por lo general vienen en segunda función, digámoslo así. Ustedes van a tener un botón y un botón de otro color que sea como el switch. Entonces, digamos que aquí este botón tuviera 2 funciones, que una es mínimo y la otra es máximo. Entonces, al presionarlo una vez, se va a seleccionar mínimo. Y si yo le presiono el botón de switch, se va a cambiar a máximo. O puede ser que tenga un botón exclusivo, su multímetro, para seleccionar los hercios. Esto se los comento porque de repente a mí me ha sucedido y no sabemos cómo activar segundas funciones. Pasa exactamente lo mismo con las calculadoras. Si ya lo han hecho, no hay ningún problema. Juan Vázquez, please, desactiva tu cámara. Ok, hablando de frecuencia, es la rapidez con que cambia de dirección o polaridad la corriente alterna. También se mide por ciclos por segundo. O sea, esto ya lo vimos en la clase pasada. De hecho, en pantalla les puse medio ciclo de lo que nosotros aproximadamente consumimos en casa, que eran 60 ciclos por segundo. ¿Sí? Por eso decimos que nosotros tenemos 110, 120 volts de corriente alterna a 60 Hz. ¿Recuerdan esa parte? Perfecto. Bien, hablamos del faradio. Con la letra F es la unidad de medida de la capacitancia. La capacitancia la vamos a conocer como CX. El faradio, por lo común, en lo personal, la F mayúscula va más hacia frecuencia, y el faradio, sobre todo en los capacitores, viene con una F minúscula. ¿Sale? Solamente para aclarar un poquito este tema. Pero su multímetro también debería tener esa función. Se fijan, aquí en la imagen estamos midiendo un capacitor. En este caso nos marca la F mayúscula, y si está dependiendo el rango del capacitor. De hecho, la mayoría de los capacitores tienen una banda blanca o gris como la que se nota aquí, y ahí viene escrito su valor, a cuánto voltaje y cuántos faradios es lo que te entrega, ¿no? O lo que funciona. Su multímetro también hay que buscarle esa función. Si no viene, por ejemplo, este caso de aquí, viene F y C, pero si se fijan, estamos hablando de grados, ya sean
Celsius o Fahrenheit. Aquí este botón es el que yo les mencionaba de la doble función. Cuando ustedes seleccionan cualquiera de estas y presionan el botón azul, la función cambia a la función de color azul, a las letras de color azul. Por ejemplo, aquí tenemos de la resistencia y tenemos esta de aquí que sería la de continuidad. Y en este caso, este que está en azul, estamos hablando de la función de diodos, que ahorita vamos a ver, y este simbolito de abajo está hablando del faradio. ¿Sí? Así es como medimos nosotros los capacitores, que ya les va a tocar hacer prácticas también con eso. Perfecto. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla habla de los prefijos. No sé si recuerdan, chicos, sobre todo en la secundaria, era donde nosotros teníamos algo que le llamábamos notación científica, ¿sí? En la notación científica era, por ejemplo, si hablábamos de algún número como el 134, pues el 134 está hecho de un 100, de un 30 y de un 4. Entonces nosotros así podíamos ver que el orden en el que estaba cada número tenía un valor distinto, ¿sí? Teníamos la unidad, la decena y la centena. Aquí va a ser algo similar. Nosotros tenemos la unidad, que sería esta parte de aquí, es la parte central de nuestra tabla, ¿sí? Esto es, digámoslo así, universal. Me explico, si yo hablo de voltaje, mi unidad entonces sería el volt. Y estaríamos hablando de 1, o de 2, o de 3, o de 4, o de 5, o de 10, o de 20, o de 100, etcétera. Pero ya cuando pasamos al 1000, ya no estaríamos hablando seguimos hablando de voltaje, pero ya no le decimos un volt solamente, decimos kilovolt. ¿Por qué? Porque ya pasó de 1000. Cuando pasamos de 100,000, el mega, y así sucesivamente nos vamos hacia arriba con el giga y con el tera. Cuando vamos hacia abajo, tenemos el mili, o sea que del volt vamos a medir hacia atrás. Si se fijan, es el mismo número de ceros, pero el punto va en la dirección contraria. Denme un segundito, ¿eh? Escuché que alguien timbró. Sí. Listo. Vamos en la dirección contraria. Se fijan, aquí ficticiamente nuestro punto decimal estaría colocado en esta parte de aquí, donde tengo mi cursor. Entonces, si yo cuento hacia arriba, digamos, si yo quiero pasar de kilo a mega, creo que alguien llame. ¿Quién es? Agustín Díaz, ¿puedes quitar tu presentación, por favor? Perfecto. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, lo estamos viendo a usted. Ok. Déjenme ver qué pasó. Listo. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Sí. Bien, gracias. Ok, les decía, entonces, si hablamos de la unidad, nuestro punto decimal estaría precisamente aquí, donde yo tengo mi 1, ¿sale? Si hablamos nosotros de que vamos a ir de la unidad hacia arriba, o sea, vamos a agregarle ceros, el punto decimal hace esto, observen. Supongamos que aquí donde yo estoy, que es kilo, solamente estoy hablando de la unidad.
yo les voy a decir, vamos a ir de la unidad al kilo. Entonces mi punto decimal va a ser esta conversión. Va a ser 1, 2, 3 lugares se va a recorrer, ¿sale? Y si vamos de la unidad hacia abajo, que sería la letra minúscula M, que habla de mili, como les explicaba hace ratito con el multímetro, entonces de mi punto decimal que está aquí, vamos a ir hacia la izquierda, ¿sale? Entonces supongamos que este 1 es el de mi unidad, y yo voy a ir de la unidad al mili, entonces mi punto decimal se va a recorrer 3 veces, que sería 1, 2, 3. Obviamente aquí hay que colocarle un 0, pero sabemos que los ceros a la izquierda no nos interesan, no tienen, digamos, ningún valor, pero solamente para hacer más clara la parte de este punto decimal hay que colocárselo. ¿Sale? Si hablamos ahora de la unidad a micro, entonces cada que yo voy de cualquier unidad de medida a hacer el cambio hacia arriba o hacia abajo, tengo que observar precisamente cuántos lugares son los que me voy a recorrer. Si yo voy de la unidad al mega, ya estoy pasando por kilo, entonces serían 3, 6 lugares los que me voy a recorrer. Y fíjense, si está mi punto decimal aquí, que sería este caso, entonces yo voy a recorrerme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo voy de la unidad, digamos, al nano, para esto estoy pasando por mili, por micro, y al llegar al nano van a ser 9, o sea, 3, 6, 9. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tengo mi punto decimal estaría aquí, entonces voy a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, después del punto le agregamos su 0 a la izquierda. ¿Sale? Más o menos va claro hasta aquí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Gracias. Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, si en el display de un multímetro nos marca 0.385 volts y se desea saber a cuánto equivale el milivolts, entonces hay que multiplicar por 1000, perdón, quedando así el 0.385 volts va a ser igual a 385 milivolts. ¿Qué es lo que sucede cuando multiplicamos por 1000? Ahorita que se quite este letrero, lo único que va a pasar es que el punto decimal, donde dice quedando así 0.385, el punto decimal lo vamos a recorrer el mismo número de veces que los ceros que tenemos aquí. Cada que pongo el mouse aquí abajo aparece este letrero. Pero fíjense, es la misma cantidad que yo tengo aquí en el display del multímetro. Entonces, si yo multiplico por 1000, digamos que le vamos a agregar esos ceros y nos dice el número de veces que vamos a mover nuestro punto decimal. Entonces, de estar aquí, va a ser 1, 2, 3, y vamos a ir de volts a milivolts, como está aquí abajo. De eso se trata. Por eso en la tabla que está de este lado, si lo notaron, hay una flecha que dice de la unidad hacia abajo hay que multiplicar y de la unidad hacia arriba hay que dividir. A mí se me hace más sencillo hacerlo de la manera que les estoy comentando, recorriendo el punto decimal entre los ceros. Pero igual ahorita hay una práctica ahí en el manual que vamos a hacer. ¿Sale? Aquí les agrego una tabla más completa. Ya si ustedes quieren profundizar un poquito más, la verdad es que la más común es esta, ¿sí? Vamos a trabajar de pico, que sería el último, a tera. De ahí en más, créanme que es no tan común toparse con estas unidades de medida, pero pues se las pongo para que las conozcan. Tenemos hasta el iota y el yocto hacia abajo. Obviamente estas, la mayoría están basadas, si no es que todas, en el alfabeto griego. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. ¿Todo bien? ¿Les parece si lo intentamos hacer en su manual?
En este momento voy a pausar el video para que no se haga tan corto y lo que acabo de explicar, más tarde se los puedo subir. Denme un segundito.